vamos a ver el día de hoy antebrazo, ¿ya? Vamos a pasar por aquí. Hay dos huesos que son muy importantes en el tema de antebrazo, que es radio y cúbito, ¿ok? Entonces, nosotros ya hemos visto estos dos huesos cuando hicimos las primeras teorías, ¿se acuerdan? Y hay que saber la ubicación de los músculos, ¿verdad? Sobre todo en las partes de las estructuras donde más se van a enfocar el brazo. Entonces, por ejemplo, tenemos radio y tenemos cúbito. Estos dos huesos, acuérdense que van unidos, son pinkies, son amiguitos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a estudiarlos. Para comenzar, acuérdate que toda región que estudiemos, ¿qué es lo primero que te van a pedir? Los límites, ¿verdad? En este caso, hay que acordarnos que entre el codo y la muñeca es donde se va a situar la región o el área del antebrazo. Tiene una forma al igual que el brazo de cilindro, ¿ya? Sin embargo, es más aplanado por la parte anterior que por la parte posterior, ¿ya? Entonces, proximalmente, por aquí, vamos a crear un plano, es decir, como una línea horizontal, que va a pasar, y la palabra clave es acá, debajo de 1 pulgada de la epitróclea, ¿verdad? Y la clase pasada en brazo ya hemos visto justamente que en la última parte del húmero existen dos puntos centrales o ejes que nos ayudan a ver en el codo, ¿verdad? Que era la epitróclea y ¿qué otra cosa? El epicóndilo, ¿verdad? Entonces, ubicando la epitróclea, yo marco una línea horizontal y hago un trazo imaginario, ¿no? En tu mente, y desde ahí estoy hablando del área del antebrazo. Ahora, distalmente, acuérdate que se limita o colinda con la mano, ¿verdad? Entonces, pero antes de la mano, ¿qué cosa yo tengo? La muñeca. Entonces, igualito voy a crear un plano horizontal que pasa, pero en este caso va a pasar por encima de la cabeza del cúbito, ¿ya? Y el cúbito siempre, eso también es algo para que se acuerden, va a ir por la parte, por la parte más medial, en cambio el radio va más por la parte lateral, ¿ok? Y las caras que va a tener el antebrazo va a ser anterior, posterior y lateral. Ahora, después de yo haber trazado el área, ¿qué otra cosa más es lo que me piden o que yo busco cuando estoy estudiando un área nueva? Los planos de disección, ¿verdad? Entonces, igualito, eso también para todo, cuando veas antebrazo, muñeca, mano, cuando hagamos pierna, ¿ya? Acuérdate de que los planos de disección, ¿cómo comienza? Comienza con la piel, que es el primer plano, la piel en este caso de la región anterior, que es la que vamos a estudiar primero, es fina, es hipocrómica, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a poder dejar ver las venas superficiales. No es más cuando, como te comenté en la clase pasada, cuando hacemos el tema de antebrazo y codo, donde se ven las venas, donde sacan sangre, ¿por dónde es? Por el lado anterior, ¿ok? Porque ahí es una zona mucho más finita, ¿ya? Es más hipocrómica, es decir, más clara, ¿ya? En cambio, si te vas por la parte de atrás y si tú ahorita te observas, ¿qué cosa vas a llegar a ver? Que la parte de atrás es un poco más gruesa, que aparte de ser gruesa, tiene folículos pilosos, que son los vellos, ¿verdad? Todo eso. Ya, entonces después de la piel, ¿qué tengo? El tejido celular subcutáneo, que va a presentar sus respectivas capas y podremos observar ahí las venas superficiales. ¿Ok? Venas y nervios, exactamente. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada cuando hicimos codo. Acuérdense de que es importante en el tejido celular subcutáneo las venas, ¿no? ¿Y qué venas yo tenía en el codo? La M venosa, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Esta vena de acá vendría a ser tu vena cefálica, acuérdate que es más lateral, la vena basílica es más mediana, esta que está con el número 5. ¿Y qué pasa cuando estas venas están subiendo, no? Hay algunas que las forman, como son, por ejemplo, estas dos venas de acá, que son las 2A y 2B, que son parte de la vena mediana, y la vena mediana vendría a ser esta de acá de abajo, ¿verdad? Luego tengo en la parte de acá más lateral, ¿qué cosa? A la vena radial superficial, y en la parte del número 3 tengo, que es la parte más medial, vendría a ser la vena cubital superficial. Acuérdate que el radio siempre va a estar para el lado lateral, mientras que el cúbito, ya el hueso cúbito, va a estar más para el lado medial. ¿Ok? Ok.
Ahora, el arco venoso dorsal de la mano es un arquito que justamente proviene de estas venas que se forman en el codo y en el antebrazo, que vendría a ser esto. ¿Y qué venas son las que más van a participar? Son la vena radial superficial, que es esta de acá, y la vena cubital superficial, ¿ya? Aunque esto está al revés, debería ser, esta de acá debería ser la radial y esta debería ser la cubital, ¿ok? Y luego, al costado de estas venas, acuérdate que todas provienen de esta M venosa, ¿no? Todas las venas, acuérdense que no bajan, ascienden, o sea, suben. ¿Por qué? Porque la comparación entre una arteria y una vena es que la arteria, ¿qué cosa hace? Lleva la sangre del corazón a los tejidos, ¿verdad? En cambio, la vena, ¿qué es lo que hace? Es al revés, recoge la sangre y la devuelve al corazón. Entonces, mientras que una baja, que es la arteria, la otra sube. ¿Quién es la que sube? Las venas. ¿Ok? Muy bien, ahora que ya viste venas, vamos a ver a los nervios. ¿Qué nervios son importantes en la región del antebrazo? Tenemos dos, el nervio antebraquial cutáneo lateral y el antebraquial cutáneo medial, ¿verdad? Y esto es más, también lo vimos en la clase pasada cuando estábamos viendo en el brazo que bajaban. ¿Se acuerdan que yo les comenté la historia? A los que estuvieron en clase se van a acordar de eso del salir del armario, del closet, ¿no? ¿Se acuerdan que habían estas venas que pues eran alguien en su vida antigua y después dijeron, no, yo quiero ser lo que verdaderamente me identifico y cuando pasan del codo, en este caso el codo vendría a ser lo mismo que el closet, ¿no? Salen del closet y cambian de nombre, ¿no? Antes, por ejemplo, el nervio braquial cutáneo lateral, ¿ya? ¿Ese cuál era? Ese era parte de que venía del nervio musculocutáneo, ¿no? Entonces antes era conocido como nervio musculocutáneo, pasó el codo, la flexura del codo, y se convirtió en nervio antebraquial cutáneo lateral. Ahora, el nervio antebraquial cutáneo medial, esta es otra historia, ¿verdad? Es este de acá. ¿De dónde proviene? Este venía del nervio braquial cutáneo medial que estaba en el brazo, pero cuando pasa la flexura del codo cambia de nombre y ahora es nervio antebraquial cutáneo medial. ¿Ok? Luego de ver tejido celular subcutáneo y piel, ¿cuál es el tercer plano de disección? Acuérdense, el tercer plano es la fascia. Y en el cuarto plano que encuentro, músculos. Acuérdate, número 4, músculos, ¿verdad? Y en este caso voy a encontrar 8 músculos que son agrupados en 4 planos. O sea, vas a ir del plano más superficial, del que si tú te cortas puedes ver hasta tu músculo, hasta el más profundo que está pegado a tu hueso. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el primer plano. Ajá, tengo el músculo pronador redondo, que es este de acá. Proximalmente, ¿dónde se va a encontrar? En la epitróclea, en el húmero, ¿no? Porque acuérdate que el pronador redondo es uno de los PPP, ¿verdad? Entonces este se encuentra en la epitróclea, en el borde medial de la apófisis coronoides en el cúbito, y distalmente a donde llega, va a llegar al 1/3 medio de la cara lateral del radio, ¿no? Entonces mira, de aquí a aquí, que es parte de lo que es la parte distal de la epitróclea, del borde medial, agarra cúbito, todo esto viene a ser su parte proximal y distalmente cruza, ¿verdad? Ese es uno de los músculos que cruza y llega hasta el radio al 1/3 de la cara lateral. ¿Ok? Ese es uno. ¿Quién inerva al músculo pronador redondo? Esta es pregunta de examen, lo va a inervar el nervio mediano. Otro de los PPP, ¿cuál era? El palmar mayor y el palmar menor, ¿verdad? Entonces vamos a revisarlos. El palmar mayor y el palmar menor, ambos tienen la misma inserción proximal. ¿Qué cosa es? La epitróclea en el húmero. Pero distalmente, ahí cambia. Mientras que el palmar mayor va a llegar a lo que es la segunda y la tercera base anterior de los huesos metacarpianos, el palmar menor va a llegar al vértice de la famosa fascia palmar que se encuentra en nuestra manito. ¿Ok? Ambos, tanto palmar mayor y palmar menor, están inervados ¿por quién? Por el nervio mediano. Luego de estos dos y del pronador redondo, que es este de acá, voy a tener al último, que es el cubital anterior. Este cubital anterior se inserta igualito, donde en la parte proximal de la epitróclea, ¿verdad? Y también llega una zona en el borde posterior del cúbito. Pero distalmente, mira, su tendón, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al hueso pisiforme, va a llegar al hueso ganchoso y llega otro de los tendones, ¿a dónde? A la base anterior del quinto metacarpiano.
A excepción de los 3 PPP, que era palmar mayor, palmar menor y pronador redondo, el cubital anterior va a estar inervado ¿por quién? Por el nervio cubital, ¿ok? Muy bien. Vámonos ahora al segundo plano. Entonces, chicos, acuérdense, en el primer plano tengo 4 músculos, acuérdate, palmar mayor, palmar menor, pronador redondo y cubital anterior, 4. ¿Qué pasa si ahora yo saco esos 4 músculos y me encuentro con esto? ¿Qué cosa es esto? Es el segundo plano. Y acá que tengo al músculo flexor común superficial de los dedos, ¿verdad? Entonces, proximalmente se encuentra en la epitróclea, en el húmero, en el borde medial de la apófisis coronoides del cúbito, ¿verdad? Y distalmente, ¿a dónde me va a llegar? Mira sus tendones, ¿de dónde llegan? Llegan a los 4 últimos dedos, o sea, al segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y sus tendones se van a insertar de manera de pinza, o sea, así como que en dos, ¿ya? En dos, en las falanges medias, ¿ya? No falange proximal, no falange distal, falange media. Otro de los músculos que también van a ver, pero ya este es en el tercer plano, ojo, entonces, ¿quién solamente está en el segundo plano en la cara anterior? El músculo flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano, ahí tengo al otro, a su opuesto, al músculo flexor profundo de los dedos. Este de acá comienza en la cara anterior y medial del cúbito, en el borde anterior del cúbito, baja y llega también hasta la cara anterior de la membrana interósea. ¿Qué es la membrana interósea? Pregunta de examen. Viene a ser una membrana que se encuentra entre el hueso cubital y el hueso radial. ¿Ok? Entonces, mira, el espacio que está acá como blanquito, ese que está entre ambos huesos, eso se conoce como membrana interósea. ¿Ok? Entonces, también este músculo llega ahí a hacer inserción. Distalmente, los tendones van a llegar ya no a la falange media, perdón, llega a la falange media, pero acuérdense que estos sí trazan hasta un poco más y llegan de forma indirecta a la primera zona de la falange distal, pero más están centrados en la falange media, ¿ok? Tienen que darse cuenta de algo también aquí, que a comparación del flexor superficial, el profundo va a tener 2 fascículos, fascículo lateral y fascículo medial. Los fascículos mediales llegan hasta la falange distal de los 4 últimos dedos, mientras que los fascículos laterales llegan a solamente la base, la falange media, ¿ok? Otra cosa que deben tener cuenta, que los fascículos laterales se van a inervar por el nervio mediano, mientras que los fascículos mediales se insertan en el nervio cubital. ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta? Porque acuérdate que la parte de la zona del cúbito, todo lo que está el cúbito, ¿cómo es? ¿Medial o lateral? Medial, ¿verdad? Entonces, ¿qué nervio va a pasar por ahí? Va a ser el opuesto, el nervio cubital. En cambio, es al revés, ¿no? En la zona de los fascículos laterales, lateral debería ser la parte del radio, ¿no? Entonces, ¿ahí qué nervio va a entrar? Va a entrar el nervio medial. Este de acá es otro que está en el tercer plano, que es el músculo flexor largo del pulgar. Mira, este de acá es chiquito, comienza en la cara anterior del radio, en los 2 tercios proximales, llega a la membrana interósea, mira, agarra un poquito de la mitad y distalmente sí hay una falange distal que va al primer dedo. ¿Ok? ¿Quién inerva al flexor largo del pulgar? Lo va a inervar el nervio mediano. ¿Ok? Ahora, el cuarto plano ya lo conoces también. ¿Cómo se llama este musculito chiquitito? El pronador cuadrado, ¿verdad? Mira, comenzamos con quién, con el pronador redondo, y con quién estamos terminando, con el pronador cuadrado. Acuérdate también de la historia que te conté la clase pasada. Ese pronador cuadrado es aquel que ya va al gym, ¿se acuerdan? Que ya les dan un suspiro largo y toda esa vaina. ¿Ok? Entonces son fibras, así como están viendo, mira, esas líneas que están ahí son fibras transversales que unen del cúbito al radio. ¿Ok? Del cúbito, acuérdate que el cúbito está más medial y que el radio está más lateral. ¿Ok? ¿Qué más? Se va a insertar en el borde anterior, tanto del cúbito de la radio, y quien los va a inervar es el nervio mediano. ¿Ok? Nervio mediano. Ahora vamos a pasar a los vasos y nervios que tenemos en la zona anterior.
¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la arteria braquial con respecto al nervio, ¿verdad? Al nervio axilar. Vamos a hablar ahora igualito acá de los vasos y nervio, pero en zonas de un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. El proximal está cubierto por el músculo suspinador largo. El medio, que está acá más o menos, está acompañado por una rama del nervio radial, mientras que para la zona distal se va a hacer superficial y se forma un canal que se conoce como el pulso radial. Ahora, ese pulso radial tú ya lo conoces. ¿Qué pasa si estás caminando por la calle y de la nada tu amigo, tu brother o un X, una persona X se desmaya? Lo primero que tú tienes que buscar es el pulso. ¿Qué pasa si no encuentras el pulso en la carótida, que es la arteria central donde tú debes buscar como primer paso de RCP, de ayuda, ¿no? Externa? Puedes chequear también la mano y en la mano también encuentras el pulso. ¿Cómo se llama ese canal del pulso? Pulso radial, ¿no? Canal del pulso radial. Ahora, tienes que saber dónde buscas la arteria, ¿no? Porque ya, yo sé que es en la muñeca, sé que ahí está la arteria, pero ¿dónde la busco? No voy a encontrarla por detrás, ¿no? Es por adelante. Y acuérdate que el canal está contenido ¿por quién? Por una arteria, que es la arteria radial, las dos venas satélites de la arteria radial y después esa arteria pasa a la zona de la muñeca y se ubica por la tabaquera anatómica, haciéndose posterior. O sea, primero es superficial y luego cuando pasa a la zona de la muñeca, casi por llegar a la mano, se convierte en posterior. La arteria radial pasa junto a dos músculos, no músculos, tendones. Lateralmente se va a encontrar el tendón del suspinador largo, este de acá, y medialmente, que es este otro, es el tendón del palmar mayor. Suspinador largo, este de acá, grandecito, y el más chiquito es el palmar mayor, ¿ya? Bien. Tomemos un respiro y esto de acá, chicos, viene a ser las ramas colaterales de la arteria radial. Porque les van a preguntar, así como vimos en la zona del brazo, cuáles eran las ramas colaterales de la arteria braquial o humeral. Aquí les van a preguntar ramas colaterales de la arteria radial. Entonces, ¿qué estoy viendo? La recurrente radial anterior, las ramas musculares, la arteria transversa anterior del carpo, la arteria radiopalmar, ¿verdad? Todas estas son colaterales. Comencemos con la recurrente radial anterior. Esta ya la conoces porque es aquella que sube hacia la zona del brazo y forma uno de los círculos arteriales. ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos eso, ¿no? Uno de los círculos arteriales que se formaba en la zona del codo. Las ramas musculares son igual de importantes, pero ya van más abajo en la zona del antebrazo. Luego les va a seguir la arteria transversa anterior del carpo. Esta ya llega mucho más abajo en la parte distal del radio y se anastomosa con la arteria transversa anterior, pero de la arteria cubital. Y ahí se forma un arco, se forma el arco transverso anterior del carpo, que está compuesto, y esta es pregunta de examen, por la arteria transversa anterior del carpo, tanto del lado de la arteria radial como de la arteria cubital. Ambas TAC se juntan y forman un arco mucho más grande y prominente a nivel de la muñeca, que se conoce, perdón, a nivel de la mano, no de la muñeca, que se conoce como el arco arterial transverso anterior de la mano. ¿Ok? Igualito, tengo otra de las arterias que también se va a unir, es la arteria radial palmar. Esta está a nivel también de la muñeca, se origina a nivel de la apófisis estiloides del radio y desciende y se forma el arco palmar superficial cuando se junta con la arteria terminal cubital. O sea, la radio palmar con la arteria terminal cubital se juntan y forman otro arco, que es el arco palmar superficial, que es este de acá. Este de aquí. ¿Ok? Otra de las arterias que también tenemos que mencionarlas es la arteria dorsal pulgar. Y esta se origina a nivel de la tabaquera anatómica, que ya la vamos a ver más adelante, y sigue hasta el primer metacarpiano. Otra que también forma un arco arterial es la arteria radiodorsal, o también llamada dorsal del carpo. Cuando se anastomosa con la del cúbito, que es la arteria cubital dorsal, ya forman un arco que se conoce como el arco dorsal de la mano. ¿Ok? Y por último tenemos otras dos importantes que son la arteria interiosa del segundo espacio y la arteria interiosa del primer espacio.
Vámonos ahora con las ramas colaterales, pero de la otra arteria, de la arteria cubital, ¿no? De la que pasa y irriga todo el cúbito. Entonces acá, igualito que tuve yo en la zona del radio, tengo un tronco de las recurrentes cubitales. ¿Se acuerdan que era parte del círculo que se formaba a nivel del codo? Para el otro lado, para el lado de las epitrócleas, ¿se acuerdan? Ya, es este de acá. Entonces, este tronco recurrente cubital tiene dos ramitas, ¿verdad? Una anterior y una posterior, que una pasa por delante de la epitróclea y la otra pasa por detrás de la epitróclea. Cuando sean anastomosas, acuérdate que se forma el círculo arterial periepitroclear que está para el lado del más medial. Otro tronco que, así como es el de las recurrentes cubitales, que me debo de acordar, es el tronco de las interóseas, que es este que estoy apuntando con el puntero. Tiene igual una arteria que es hacia la parte anterior y otra arteria que es hasta la parte posterior, ¿ok? Que es la interósea anterior y la interósea posterior. Luego, esta que ven acá con RM son las famosas ramas musculares, que va a irrigar prácticamente a los músculos que están en esa zona. ¿Ya? Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Se acuerdan que la arteria radial tenía una arteria transversa anterior del carpo? La arteria cubital también la tiene y es esa que se va a juntar con la del radio, ¿verdad? Entonces, cuando se juntan ambas TAC, o sea, arteria transversa anterior del carpo, se forma un arco que se conoce como el arco transverso anterior, pero ya no del carpo, sino de la mano. Igualito, el cúbito dorsal, también les dije que cuando se anastomosa, es decir, se junta con la zona de la arteria radial, que es el carpo dorsal radial, se forma otro arco que es el arco dorsal de la mano. Y el cúbito palmar también ya sabes que está a nivel de la pisiforme y se junta con la arteria radial, ¿verdad? Y forma el arco palmar profundo. Y la cubital terminal también estábamos hablando que se junta con la arteria radiopalmar y forma el arco superficial de la mano. Muy bien. Vámonos ahora a los nervios de la región anterior. Pasa entre dos fascículos, chicos. Tengo al fascículo a nivel del codo y uno que va a estar a nivel de la muñeca. ¿Qué sucede? A nivel del codo existe un canal bicipital medial, conjuntamente con la arteria braquial. Ya acá también pasa el nervio mediano y este nervio mediano es el que perfora o pasa entre los fascículos de distensión entre el pronador redondo. Pero a nivel de la muñeca, que es nuestro próximo tema que vamos a hacer en la próxima clase que viene a ser mañana, vamos a ver muñeca y mano, que son dos temas que está súper easy, no se preocupen. Y vemos que en muñeca pasa por delante del retináculo flexor y va a estar en un canal formado por un tendón. ¿Y esos tendones quiénes son? El tendón del palmar mayor y el tendón del palmar menor. Entonces el nervio mediano tiene su recorrido, no es que termine ahí en la zona del antebrazo, sino que también van a haber ramas terminales y superficiales que lleguen a la mano. ¿Ok? Así como el nervio mediano, otro de los nervios que hemos estado habla y habla toda la clase es el nervio cubital, ¿no? Y el cubital igualito, a nivel del codo, este va a ingresar por un canal que se conoce como el canal epitrócleo o lecraniano, que está en la parte posterior. Pero a nivel del antebrazo se hace mucho más superficial, ¿verdad? Y está cubierto por un tendón, que es el tendón del cubital anterior, llega a esa superficial y acá a nivel de la muñeca pasa por delante del retináculo flexor o ligamento anular anterior del carpo y llega hasta la parte del pisiforme y ahí también vamos a ver que el nervio cubital va a tener ramas sensitivas y ramas motoras. Ahora me dirás, Angie, ¿qué rayos son ramas sensitivas y motoras? A ver, te explico. Cuando tú estás cocinando, o tu mamá te dice, hijito, por favor, ¿puedes poner el agua a hervir? Tú como sabes hervir el agua, eso es lo mejor. Con el MasterChef tú puedes ir solamente sabiendo hervir agua. Ya, mamá, le dices, ¿no? Entonces vas, prendes tu agua y de la nada, pues, volteas, no te diste cuenta y giras y tu piel, tu codo o tu mano choca con la tetera hirviendo. ¿Qué es lo primero que haces? No es que estás chilo, gritas, dices, ¡ah! Y corres a abrir cualquier caño de agua y pones tu mano, tu codo, lo que te hayas quemado, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué se da eso? O sea, ¿por qué reaccionamos así? ¿Por qué no cuando nos quemamos no nos quedamos quietos y decimos, ah, ya fue y me sobo? Porque uno grita porque tiene nervios sensitivos ahí.
¿Qué pasaría si yo tuviera un nervio motor en vez de nervios sensitivos? El nervio motor es un nervio que siente, pero a menos nivel. Entonces, cuando yo me quemo, sí sentiría, pero mi reacción no sería inmediata, sería más lenta. O sea, me quemo, veo mi quemadura y cuando recién la veo, la observo o me la toco, recién estaría como que ¡ay! Gritando. ¿Me entienden? Ese es un nervio motor. En cambio, el sensitivo es flash. Ese es como Barry, ese es tipo así, en una te hace gritar, te hace chillar, te hace correr, abrir el agua fría para que pongas tu mano ahí y te pase, ¿no? Te pase la quemadura. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vámonos. Lo último ya que estamos viendo es la región lateral. Lateral vamos a terminar con el plano profundo, ¿ok? Entonces en la región lateral, ¿cómo es la piel? Igualito, es hipocrómica, es finita y se desliza por planos subyacentes. Tengo el tejido celular subcutáneo que encuentro ahí, nervios sensitivos y dependientes, pero del nervio radial superficial. Acuérdate que en la parte lateral está el radio, entonces, ¿qué nervio va a estar ahí? El nervio radial, ¿verdad? Entonces, ahora me voy al cuarto plano, porque ya sé que la fascia son puros venas y nervios. Entonces, me voy al cuarto plano y veo los músculos. El primer plano del músculo, o sea, lo primero, si yo agarro y me diseco ahorita, ¿no? Voy a la morgue, alguien me abre y lo primero que saca de mi zona lateral, de mi antebrazo, va a ser ¿qué cosa? Este músculo, el músculo supinador largo, ¿verdad? Es el músculo más superficial del lado lateral. Proximalmente se encuentra en un cuarto distal del borde lateral del húmero y distalmente llega hasta el epífisis distal del radio, ¿no? En su tendón. Ahora, ¿quién inerva a este músculo? El nervio radial. ¿Ok? El nervio radial. Vámonos ahora con los otros de acá, ¿ya? Así como yo tenía al músculo suspirador, voy a tener también al primer radial externo, al segundo radial externo y uno más chiquito que es el suspinador corto. El primer radial externo se inserta proximalmente ya no en la epitróclea. ¿Qué músculo es este? Este es un músculo epicondilio, ¿acuerdo? Entonces va a estar por debajo del suspinador largo, se inserta en una porción escamosa, distalmente va a llegar hasta la segunda base del metacarpiano, ya su tendón, y es inervado por el nervio radial. El segundo radial externo, que es su compadre del costado, igualito, se inserta en el epicóndilo y distalmente va a llegar ya no a la segunda base del metacarpiano, sino llega al otro dedo, a la tercera base del metacarpiano. ¿Y quién lo va a inervar? También lo inerva el nervio radial. ¿Ok? Mientras que el suspinador corto es un músculo mucho más profundo de este plano. Se inserta proximalmente en el epicóndilo y distalmente llega hasta la cara lateral del cúbito. ¿Ya? Es inervado también por el nervio radial. Ahora, ya viste ya zona lateral, zona anterior, vamos a hablar ahora de la zona posterior del antebrazo. ¿Cómo es la piel en la zona posterior? Es gruesa, ya no es hipocrómica, acá la vas a ver hipercrómica, y tiene presencia de vellos. ¿Cómo es el tejido celular subcutáneo? Voy a encontrar nervios que van a depender, ¿verdad?, de la región de los nervios y de las venas que yo te encuentre ahí. Y por último, en el cuarto plano encuentro a los músculos, ¿verdad? Porque el tercer plano es fascia y luego vienen músculos. Ahora, en el plano superficial, lo primero que encuentro al abrir la zona posterior es el músculo extensor común de los dedos. Para empezar, ¿quién lo inerva este músculo? El nervio radial, ¿ok? Proximalmente va a empezar por el epicóndilo, agarra fascia antebraquial y tabique intermuscular y distalmente se divide en 4 tendones y se inserta en 4 lengüetas, ¿ok? 4 lengüetas. ¿Quién le sigue? El extensor propio del meñique. Ese también está inervado por el nervio radial, se inserta proximalmente en el epicóndilo, su tendón se inserta de manera distal uniéndose al meñique, ¿verdad? En esta zona de acá, ¿ya? Pero mira, ¿qué falange va a llegar? A la falange distal. ¿Quién lo inerva? El nervio radial. Luego tengo al músculo cubital posterior, que es este de acá, el otro verdecito. Este también está inervado por el nervio radial, se inserta de forma proximal en el epicóndilo y en el borde posterior de la cara del cúbito, pero distalmente ya no va a llegar hasta la falange distal. Mira, ¿a dónde llega? Este es más cortito. Este llega a la base del quinto metatarsiano. ¿Ok? Esa es la diferencia. El extensor propio del meñique te llega hasta la falange distal, mientras que el cubital posterior, ese solamente va a llegar a la quinta metacarpiana.
Por último, pero no menos importante, tenemos al anconio. Es el último músculo del plano superficial, el anconio, ¿no? Entonces, proximalmente se encuentra en el epicóndilo y en el olecranon y distalmente va a llegar a la cara posterior del cúbito. Ahora sí viene lo bueno. Vamos a terminar ¿con quién? Con el abductor largo del pulgar, que es este de acá. Pero este, ¿de qué plano es? Del plano profundo, ¿ok? Profundo. Entonces este ende de acá va a estar inervado por el nervio radial, se inserta de manera proximal en la cara posterior del cúbito y también abarca un poco de la membrana interósea. Distalmente, su tendón, ¿dónde va a llegar? A la base del primer metacarpiano. Luego siguen puros extensores, chicos. Extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Comencemos con este de acá, con el extensor corto del pulgar. Mira, ¿cómo se inserta? Se va a insertar tanto en la cara anterior del radio como en la cara posterior de la membrana interósea. Luego, tengo que distalmente, ¿a dónde va a llegar? A el extensor corto llega a la falange proximal del pulgar. Mientras que el extensor largo, este ya no se inserta en el radio, sino este se va a insertar en la cara posterior de la membrana interósea y en la cara posterior del cúbito. ¿Ok? ¿Y a dónde llega? A la falange distal pulgar. Ahora, aquí tengo al extensor propio del índice. El propio del índice también, mira, tiene la misma inserción que el extensor largo del pulgar. Se inserta tanto en la cara posterior de la membrana interósea como en la cara posterior del cúbito. ¿Ok? Pero ¿a dónde va a llegar? Este ya no llega a la falange distal del primer pulgar, ¿no? Porque ya no es del pulgar, sino de quién es, del índice. Entonces, ¿a dónde va a llegar? A la falange distal del índice. ¿Ok? Acuérdense de esto. Yo sé que es mucho más fácil de repente verlo así con dibujitos para que ustedes digan, ah, mira, se inserta acá y termina por acá. Entonces, mi recomendación cuando ustedes estudian es que también hagan sus dibujos o saquen sus dibujos para que se les sea mucho más fácil tener esa imagen mental, cosa que en su examen ya no están adivinando y diciendo, ay, ¿dónde estaba? Si no se acuerdan de su imagen, ¿ya? Y para terminar la clase vamos a terminar con la tabaquera anatómica. Esta es una introducción al tema que vamos a ver mañana, que es muñeca y mano. Entonces, en la tabaquera anatómica, básicamente hay un contenido, ¿no? Está en la muñeca. Ese contenido está compuesto por el tendón del primer radial externo, el tendón del segundo radial externo y la arteria radial, ¿ok? La arteria radial. Ahora, les van a preguntar qué está al lado, en la parte lateral, en la parte medial. Entonces, medialmente encuentro la zona de los extensores, que en este caso es el pulgar, el extensor largo del pulgar, mientras que en la parte lateral tengo la primera corredera de los huesos, que vendría a ser el tendón del extensor corto del pulgar y el tendón del abductor largo del pulgar. Ah, entonces Angie, en la tabaquera se ve lo del plano profundo del antebrazo, sí, ¿ok? Y les pueden preguntar, ya, pero ¿qué hay debajo de la tabaquera anatómica? Existen dos huesos, que es el escafoides y el trapecio, ¿ok? Eso también quiero que se acuerden. Entonces, preguntas acá que debo yo sí o sí acordarme es contenido, arteria radial y tendones del primer y segundo radial externo. Y lo que está adelante, lo que está atrás, ¿verdad? Por ejemplo, adelante encuentro piel, fascia y atrás encuentro el hueso trapecio y el escafoides. Ahora, para la parte lateral encuentro dos cosas, el tendón del extensor corto del pulgar y el tendón del abductor largo del pulgar. Y por la parte medial de la tabaquera anatómica, ¿qué encuentro? Ah, encuentro la tercera corredera extensora, que ¿quién lo forma? El tendón del extensor largo del pulgar. ¿Ok? Eso es lo que les van a preguntar. Ya, chicos, entonces hasta acá, ¿alguna duda o consulta que tengan? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Bueno, entonces, Todo claro. perfecto. Entonces, si todo está claro, ya se salió, no sé quién se salió, pero justo iba a decir, chicos, pongan ahorita los que están, Rubén, Coraima, Flavio, Rey y Sandra, una estrellita o cualquier emoticón que ustedes quieran, su emoticón favorito en el chat para poder contarles su asistencia. Pero sobre todo, ahorita voy a mandar el Forms
y eso lo resuelven para poder ver qué tan al día están, cómo están, cosa que de acuerdo a ese forms yo puedo aumentar el nivel en la clase, como también bajarlo, como hacer, no sé, es para poder medirlos, ¿ya? Y sí es obligatorio, así que por favor lo tienen que realizar, ¿ya? Voy a mandar ahorita el forms, ponen su con en el chat del grupo de WhatsApp, Flavio, please. Em, y nada, la clase de mañana, así ojo, la clase de mañana la voy a hacer, me parece que la voy a hacer a las 12 del día, ¿ya? Porque en la tarde tengo guardia. Les pido mil disculpas a los chicos esta semana. He estado bien apretada con exámenes, con guardias toda la semana. Y el día viernes, este viernes justo tengo un examen final en la clínica, así que mal, pero no importa. Vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Entonces, mañana le voy a dar la clase de muñeca y mano al mediodía, a las 12. Pero una hora. Ustedes saben que mis clases son rápidas, fast. Entonces, de 12 a 1, cosa que pueden almorzar tranquilo a la 1. Ok, chicos, por favor, ingresen. Ya. Bueno, ahora sí, dejo de hablar. Y nada, cuídense, estudien y nada, resuélvanme el forms, please. Bye, chicos, cuídense. Un agrado volver a verlos hoy día. Hasta luego, gracias.